cuando iba a entrar en combate. ¡Órale, mulas maiceras! Aquí está su mero padre. El día en que me afusilen, les va a costar un tesoro. 100 rifles de pura plata, cargados con balas de oro. Sobre mi tumba no pongan ni cruz, ni piedras, ni nada. Que al fin se muere una vez, y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario, ubicada en lo que hoy es Parras, Coahuila. En el año de 1904 empezó su actividad política, participando en las elecciones del municipio de San Pedro de las Colinas, donde fue derrotado. A partir de 1905 estableció contacto con personajes de ideas liberales, contrarios al régimen de Díaz como Filomeno Mata y Ricardo Flores Magón. En 1907 comenzó la elaboración del libro La sucesión presidencial de 1910, donde hizo un análisis de la situación que atravesaba el país y sus probables soluciones, al mismo tiempo que promulgaba su anhelo democrático. En 1909 funda el Partido Antirreeleccionista y posteriormente desarrolla algo nunca antes visto durante toda la historia de nuestro país hasta ese tiempo: una campaña política realizando 5 giras en diversos puntos del país. Madero logró reunir un respetable número de personas, entre 1,000 y 8,000 en cada lugar que visitó, donde cada vez que tuvo la oportunidad fundó un club antirreeleccionista. Para cuando ya era candidato a la presidencia, llegó a reunir entre 10,000 y 30,000 personas, causando alarma en el gobierno porfirista. El 26 de junio de 1910 resultó vencedora la candidatura de Porfirio Díaz y Ramón Corral. Desde la cárcel, Madero empezó a organizar un plan para levantar en armas al país, escribiendo un manifiesto que se conocería como el Plan de San Luis, donde se denunciaba el fraude electoral, se desconocía a Díaz y los poderes constituidos, así como el problema de la propiedad de la tierra, entre otras cosas, y se convocaba al pueblo al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Los brotes revolucionarios comenzaron a darse por todo el país, en especial en Chihuahua, donde hombres de Pascual Orozco, Pancho Villa y Lucio Blanco infligieron serias derrotas a los federales. En el centro surge la figura de Emiliano Zapata, que avanza decididamente hacia la capital del país. Finalmente, el porfiriato llega a su fin con la caída de Ciudad Juárez y el tratado firmado en esa ciudad el 21 de mayo de 1911. Una vez con Porfirio Díaz en el exilio, Francisco León de la Barra asume el interinato de la presidencia,
según el tratado firmado en Ciudad Juárez, quien convocaría elecciones de conformidad con los principios establecidos en la Constitución de 1857. Sin embargo, durante los 6 meses que duró en el poder, se dedicó a desestabilizar a los revolucionarios y a tratar de restaurar el orden porfiriano. En octubre de 1911 se efectuaron elecciones. El triunfo indiscutible fue para Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, asumiendo la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Madero inició su gobierno con una política conciliatoria, con un gabinete integrado por gente del régimen porfirista y revolucionarios. Procedió al desarme del Ejército Popular, mismo que lo había llevado al triunfo. Estas medidas causaron malestar entre las fuerzas que lo apoyaron y surgieron divisiones entre revolucionarios y el gobierno de Madero. El 28 de noviembre de 1911, a 22 días de que Madero ocupara la presidencia, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, donde desconocían a Madero y proponían la restitución de sus tierras, entre otras cosas. El lema zapatista en esta etapa fue justicia y ley. En marzo de 1912 se levanta en armas Pascual Orozco lanzando el Plan de la Empacadora, donde se desconoce a Madero y se le acusa de traicionar el Plan de San Luis. Su lema fue reforma, libertad y justicia. Este movimiento se vio desprestigiado al aceptar ayuda de porfiristas. Orozco fue derrotado por el general Victoriano Huerta, todavía fiel a Madero. En febrero de 1913, el clima subversivo en contra de Madero llegó a su punto máximo. La capital fue asediada por tropas de Félix Díaz y Bernardo Reyes y el ejército federal al mando de Victoriano Huerta. En el complot contra Madero, aparte de los ya mencionados, estaban comprometidos el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y prominentes exporfiristas. Madero y Pino Suárez, presos y derrotados, fueron asesinados. Estos hechos violentos acaecieron del 9 hasta el 19 de febrero de 1913. Tras estos sucesos, Huerta asume la presidencia, situación pactada en el plan de la embajada. Venustiano Carranza, gobernador maderista de Coahuila, elaboró en 1913 el Plan de Guadalupe, donde hace un llamado a luchar contra Huerta y defender la Constitución de 1857. Asimismo, reconoce a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista.
Villa arremetió por el norte del país y Zapata por su parte en el centro y el sur en contra de Victoriano Huerta. Carranza era un reformista. Su meta era modernizar la Constitución de 1857 en materia política, social y económica. Carranza nombró a Obregón jefe del Ejército del Noroeste el 20 de septiembre de 1913. El 18 de julio de 1914, el Ejército Constitucionalista, comandado por Obregón, entró triunfante a Guadalajara y a la Ciudad de México, junto con Carranza, el 20 de agosto del mismo año. Francisco Villa desarrolló una exitosa campaña militar en el norte del país, culminando en la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Zapata, al mando del Ejército Libertador, en junio de 1914, ratificó su postura mediante el Plan de Ayala, para que la reforma agraria fuera elevada a categoría de precepto constitucional. Las tres posturas revolucionarias, carrancismo, villismo y zapatismo, pese a que unieron en torno al objetivo de derrotar a Huerta, manifestaron profundas diferencias entre ellas. La Convención de Aguascalientes fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de los Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladadas a Aguascalientes, la cual se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Se declaró soberana, eligió al general Eulalio Gutiérrez presidente de la República y nombró a Villa jefe del ejército convencionista, que se enfrentó por las armas con los constitucionalistas de Carranza. Mientras Villa y Zapata, ahora reconciliados, entraban en la Ciudad de México el 6 de diciembre, con un ejército de 60,000 hombres, Carranza y sus seguidores se trasladaron a Veracruz, donde quedó instalada la jefatura de sus fuerzas. El 6 de enero de 1915 se expidió la primera ley agraria, obra del licenciado Luis Cabrera y que entusiasmó a la población campesina. El 1 de septiembre de 1916 se inauguró en Querétaro la Asamblea Constituyente reunida para estudiar y modificar la Constitución de 1857. Los debates en la Cámara de Diputados fueron apasionados y de gran altura, dando por resultado la Constitución que hasta hoy día nos rige, promulgada el 5 de febrero de 1917. Iniciando su vigencia el 1 de mayo de ese año.
4 fueron los artículos que provocaron las más airadas discusiones y que hicieron de la Constitución mexicana la más avanzada de su momento. El artículo 3 sobre la educación, el artículo 27 del problema de la tierra, el artículo 123 del trabajo y el artículo 130 que regula las relaciones Estado-Iglesia. El 10 de abril de 1919, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca, la misma en la que se entrevistó con Madero en 1911. Fue víctima de una emboscada autorizada por el presidente Carranza, organizada por el general Pablo González y ejecutada por el coronel Jesús Fajardo. Esta traición causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. En Agua Prieta, Sonora, el 23 de abril de 1920, se redacta el manifiesto conocido con el nombre de Plan de Agua Prieta, con Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles dando su apoyo a Álvaro Obregón en su lucha contra la presidencia de Venustiano Carranza. Carranza se vio forzado a huir de la capital intentando llegar a Veracruz, donde tenía seguidores que podían protegerlo, pero jamás logra llegar al puerto. Muere el 21 de mayo de 1920, traicionado en Tlaxcaltongo durante la madrugada.
Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia, ya se podía respirar un ambiente de relativa paz y tranquilidad logrado por Adolfo de la Huerta durante su interinato. Para la recuperación económica, otorgó garantías y confianza a los inversionistas, pero también protegió el derecho de los trabajadores. Se redujo la jornada laboral, se consigue el descanso dominical con goce de sueldo y el respeto al derecho a la huelga. El reparto de tierra fue 5 veces mayor al que se hizo durante los regímenes de Carranza y de la Huerta juntos. Impulsó la llamada evangelización educativa que realizó José Vasconcelos. Gracias a él México vivió un renacimiento de valores nacionales y una recuperación del pasado indígena y colonial. El proyecto de Vasconcelos incluyó escuelas rurales y técnicas, así como el impulso a las bellas artes. Los pintores como Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, entre varios otros, contaron con su apoyo para que en los muros de edificios coloniales se plasmara el evangelio social de la revolución. En 1923 estalló la rebelión de la huertista que se oponía a la imposición de Elías Calles como candidato a la presidencia, levantándose más de la mitad del ejército contra Obregón. Obregón venció de manera aplastante a esta rebelión, dejando un saldo de 7,000 muertos. A finales de 1926, ya concluido su periodo presidencial de 1920 a 1924, Obregón consiguió que el Congreso aprobara su reelección. El 17 de julio de 1928, Obregón, ya reelecto presidente, acudió al restaurante La Bombilla, donde un grupo de simpatizantes le habían organizado un banquete. Su asesino se acercó y le pidió permiso para hacerle un retrato, dándole así muerte. Plutarco Elías Calles fue presidente de la República de 1924 a 1928, destacando en su periodo la fundación del Banco de Crédito Agrícola y Ejidal y el Banco Central de México. Estableció la Dirección General de Pensiones y reorganizó las oficinas federales de Hacienda.
Reformó el Código Penal para los actos externos de la Iglesia y expulsó a los sacerdotes extranjeros junto con el delegado apostólico, provocando una rebelión armada por parte de grupos católicos conocidos como los cristeros. En 1928 se pone al frente del movimiento cristero Enrique Gorostieta, pero muere asesinado por tropas del gobierno en Atotonilco, Jalisco, en 1929. Durante su régimen, Calles no vería la solución a este problema que duró desde 1925 hasta 1929 durante la gestión de Portes Gil. En 1933, el Partido Nacional Revolucionario designa a Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. En su campaña proselitista se da a conocer un novedoso plan sexenal. Tomó posesión el 1 de diciembre de 1934. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. Creó la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocida como CTM. Expulsa del país a Plutarco Elías Calles por criticar su actitud ante las huelgas surgidas durante su gobierno. El 18 de marzo de 1938 expropia y nacionaliza todas las propiedades, instalaciones y equipos relativos a la industria petrolera para resolver una serie de huelgas de trabajadores petroleros. Además, expropia los ferrocarriles nacionales. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro. Muere a consecuencia de un cáncer que padecía ya de varios años el 19 de octubre de 1970. Yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir.
dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le haces que sean el diablo, yo también me sé morir. Si porque tomo tequila, mañana tomo Jerez. Si porque me ves